Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más contigo, en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para sumergirnos en el misterio del amor de Dios. Y sabes que sumergirse en el misterio del amor de Dios es encontrar la causa de nuestra felicidad y de nuestra alegría. Aquel que entra en relación con el Espíritu Santo, aquel que se deja impregnar por este Espíritu, que se deja habitar por el Espíritu del Señor, aquel que, como decía San Francisco, quiere tener el Espíritu del Señor y su santa operación en sí mismo, es una persona feliz. Es una persona que ha encontrado las causas de la alegría y de la felicidad. Y justamente hoy te quiero hablar de esto, te quiero hablar de la alegría en el Señor, de este misterio de la alegría cristiana que descubrió San Francisco de Asís en su relación con Dios. Dice San Francisco en la admonición 27, donde hay pobreza con alegría, allí no hay codicia ni avaricia. Es que justamente ahí el espíritu del hombre, aligerado, liberado de todas las preocupaciones terrenales, se puede decir que puede respirar con amplitud el gozo de vivir. San Francisco de Asís tiene justamente el gran mérito de haber hermanado pobreza y alegría frente a aquel ideal triste, amargado, de una pobreza reaccionaria que proclamaban muchas sectas de su tiempo, y frente a ese sentir común que siempre miró como cosas inseparables la riqueza y la felicidad y la pobreza y la desdicha. Es que el gozo se encuentra justamente en la conjunción de lo sensible con lo espiritual. La felicidad a la que aspira el hombre con todo su ser, que buscas vos, que busco yo, que buscan todos. Esa felicidad se alcanza cuando uno entra en el gozo del Señor. Dice San Francisco en su oración de alabanza a Dios: tú eres quietud, Señor Dios, tú eres gozo, tú eres alegría. Y ese gozo eterno, ese gozo inagotable de la plenitud divina, es el que Cristo nos vino a traer a los hombres. La alegría es patrimonio de los hijos de Dios. Jesús reaccionó abiertamente contra esa manera farisaica de honrar a Dios con la cara triste, mustia, y él quería que los suyos estuvieran gozosos, atrayentes, aun cuando ayunaban. Mateo capítulo 6. Y San Pablo también invita reiteradamente a los fieles a alegrarse en el Señor sin cesar, dice San Pablo. Invita a hacer resonar las asambleas con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando, salmodiando a Dios. Fíjate qué importante.
es en nuestra vida, en nuestro culto, cantar. Necesitamos recuperar el canto alegre, alabar al Señor con nuestro canto. Una alegría que no necesita ser estimulada por el vino, por el whisky, por la cerveza. Una alegría que brota de la comunicación rebosante del Espíritu Santo en nosotros. Eso lo podés encontrar en la carta a los Efesios capítulo 5 o Colosenses capítulo 3. Este gozo del Espíritu Santo siempre acompaña la aceptación del mensaje evangélico cuando uno hace un acto de fe. En la Escritura, cada vez que las personas realizan un acto de fe y aceptan a Jesús, la consecuencia inmediata es la alegría. Lo puedes ver en 1 Tesalonicenses 1:6, Hechos 8:39, 13:48, porque esta alegría es fruto de la presencia del Espíritu Santo en el cristiano. Es uno de los frutos del Espíritu. Y esta alegría es una manifestación del reino de Dios que ya entró en nuestra vida, que está en nosotros. Es una manifestación de esa comunión de vida con Cristo, que es la cabeza y que Él tiene con sus miembros, con los miembros del cuerpo. Por eso, al crecimiento en la fe y al crecimiento en la gracia, siempre lo acompañan un aumento de la alegría. El hombre de fe que vive en gracia de Dios es siempre un hombre alegre. Los fieles de las primeras comunidades cristianas respiraban plenamente esta atmósfera de alegría, de gozo. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que tomaban juntos el alimento con alegría y con sencillez de corazón, y que esta alegría se hacía cada vez más intensa y más pura cuando venía la persecución, cuando tenían que sufrir penalidades por causa del nombre de Jesús. Hechos 5:41. Además que los discípulos soportaban con gozo el despojo de sus bienes y que rebosaban de alegría en medio de una extrema pobreza. 2 Corintios 8:2. Y esto siempre sucedió con el ideal cristiano, con el ideal que a partir de Jesús fue dando forma a la vida del grupo de los cristianos. En el siglo II, un escritor espiritual, el pastor de Hermas, fue llamado el asceta de la alegría. Él coloca la alegría entre las virtudes que edifican la iglesia, entre las virtudes que hacen hermosa y bella a la iglesia. Y la tristeza la coloca entre esos vicios negros, oscuros, que afean, que destruyen, y dice: arranca de ti la tristeza, que es el peor de los espíritus. Revístete de la alegría, que siempre es aceptable a Dios. El hombre alegre obra bien y piensa bien. El triste es malo en todo. Contrista al Espíritu Santo que le fue dado alegre al hombre. La oración del hombre triste no tiene fuerza para subir hasta Dios. Y la razón fundamental de la alegría del cristiano, ¿cuál es? Es sencillo. La razón de la alegría del cristiano es saber que el Señor está cerca. Filipenses 4:5. El acontecimiento de esa salvación cumplida, esa seguridad expectante del gozo sin fin, que es lo que anima la vida de la iglesia peregrina. Y por eso el sentimiento de gozo es algo esencial en la liturgia casi todo el año.
ese sentimiento que condensamos en esa aclamación que cantamos normalmente, que es el aleluya, y que es el objeto de muchas de las oraciones, tanto de la misa como del oficio divino. San Francisco, por su propio temperamento, era alegre. Y era alegre sobre todo porque vivía en pobreza. No era avaro, no era codicioso. Tenía esa pobreza de espíritu, ese deshacimiento liberador que lo hacía alegre. Y él difundía en torno a sí mismo esta alegría, se volvía contagiosa. Había encontrado el secreto de la alegría. Dice su primer biógrafo, que es Tomás de Celano, que él tenía un regocijo desbordante. Y esta alegría se apoderó de todo el grupo de sus seguidores. Y era el efecto de sentirse libres de todo lo que pudiera darle satisfacción terrenal. Dice en el número 35 de su vida: grande era su alegría cuando no veían ni tenían nada que vana y carnalmente pudiera excitarles el deleite. Y esa alegría espiritual redundaba en una alegría exterior, con frecuencia en unas manifestaciones incontenibles de alabanza. De los frailes que llegaron a Inglaterra, de los primeros frailes en Inglaterra, Tomás de Eccleston, que es uno de los cronistas que relata ese episodio, dice que andaban mal para observar aquel mínimo de silencio riguroso que se habían fijado, porque no podían vencer la tentación de la risa y de la alegría al verse unos a otros. No podían vencer la tentación de la alegría. Te invito a que le pidas al Señor la gracia de ser un cristiano alegre. Hacelo con este tema musical cantado por varios cantantes contemporáneos, que se llama Bienaventuranzas. Y sabes que el mejor camino para vivir la alegría, el que encontró San Francisco, es vivir en el espíritu de las bienaventuranzas del Evangelio que nos trajo Jesús. Dios bendice a los que sufren, porque Él los consolará. Dios bendice a los humildes, porque ellos serán dueños de la tierra. Dios bendice a los que sufren, porque Él los consolará. Dios bendice a los que desean la justicia, porque Él les cumplirá, su deseo cumplirá. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, porque ellos forman parte de su pueblo. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, porque ellos forman parte de su reino, de su ser. Dios bendice al compasivo, porque Dios compasivo con él será. Dios bendice a los de corazón puro, porque ellos cara a cara le verán, cara a cara le verán. Los que
ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son maltratados por vivir la justicia en sus vidas. Dios bendice a los que son maltratados por vivir la justicia divina. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, porque ellos forman parte de su pueblo. Dios bendice a los que trabajan por la paz. Serán llamados a la eternidad, siempre serán hijos de Dios. Serán llamados Dios. Serán llamados hijos de Dios. Siempre, siempre. Hijos de Dios. Así serán llamados hijos de Dios. Somos los hijos de En la primitiva fraternidad franciscana se daba tanta importancia al tema de la alegría que justamente se dice que la finalidad primaria de las reuniones anuales que hacían los frailes era alegrarse mutuamente en el Señor. Y persuadido de la eficacia de la alegría sana para el testimonio del ideal que habían abrazado, para la vigorización de este ideal, San Francisco hizo promulgar en uno de estos capítulos una ordenanza que pasó a la regla novulada, y es: guárdense los hermanos de manifestarse externamente tristes e hipócritas y sombríos. Por el contrario, manifiéstense gozosos en el Señor, alegres y convenientemente amables. San Francisco quería que los caballeros de la dama pobreza, como les decía a sus frailes, pobres, humildes, sujetos a todos, pero interiormente alegres y exteriormente alegres, llevando al mundo el mensaje de la alegría como juglares de Dios. Así le gustaba a Francisco llamar a sus frailes y definirlos: juglares de Dios. Él no toleraba la tristeza en ninguno de los hermanos. A un hermano que se mostraba malhumorado, le dijo un día: si has pecado, llora tus pecados a ocultas y solloza y gime ante Dios. Pero al volver entre tus hermanos, deja a un lado la tristeza y acomódate a los demás. Y además decía, el diablo se alegra en gran manera cuando logra arrebatar el gozo del Espíritu al siervo de Dios. Pero cuando la alegría espiritual llena los corazones, el diablo en vano esparce su veneno infernal de serpiente. Los demonios no pueden dañar al servidor de Cristo cuando lo ven rebosante de alegría sana. Pero si el ánimo está acongojado y desolado y triste, con facilidad se deja dominar
por la melancolía o busca satisfacción en goces vanos. A la melancolía San Francisco la llamaba el mal babilónico, que hace el juego al demonio y nos vuelve vulnerables a sus ataques. Nada peor que la melancolía. Y como remedio, para ahuyentar rápidamente la tristeza, que ponía la oración. Permanecer en presencia del Padre Altísimo hasta recobrar la alegría saludable. Esto es muy importante. La oración exorciza la tristeza, especialmente la oración de alabanza, de adoración. Por eso es tan importante cantar, por eso es tan importante alabar. La alabanza exorciza la tristeza y la frustración. Y es lo que hacía él para poder sobreponerse a los altibajos naturales que uno tiene, para poder sobrellevar con valentía sus dolores, sus enfermedades. San Francisco era una persona muy enferma, pero no tenía ningún reparo en usar de otros remedios legítimos para alegrar el espíritu. Por ejemplo, cuando estaba en Rieti, con muchas molestias en los ojos, acordate que Francisco era muy enfermo de los ojos, tenía una conjuntivitis crónica. Estando entonces con estas molestias, le pidió a uno de sus compañeros, que lo había conocido antes de entrar a la orden y era un buen músico, que se procurara una guitarra en secreto y le cantara alguna canción. Dicen los biógrafos, para proporcionar descanso al hermano cuerpo que está lleno de dolores. El hermano se resistió, alegando justamente que esto iba a extrañar a los demás. Y San Francisco renunció a aquel solaz, por aquello del buen nombre, pero durante la noche oyó tocar a un instrumento invisible tan dulcemente que su alma se llenó de consuelo. Dice la leyenda de Perusa. El Señor le regaló la música y los cantos que él estaba anhelando para alegrar su alma. Y antes de que la enfermedad lo tuviera ya postrado, a él le gustaba hacer salir la melancolía que llenaba tantas veces su ánimo, y dicen los biógrafos que lo hacía cantando las alabanzas de Dios. Un día se fue cantando por los bosques, después de haber renunciado a la herencia paterna. Y mientras trabajaba en la construcción de la capilla de San Damián, invocaba cantando la caridad de los pobladores de Asís. Y cantando partió con Fray Gil para su primera misión. O sea que lo habitual en San Francisco, lo corriente, era dejar correr la inspiración, entonando romances, cantos en lengua provenzal. A veces decían los biógrafos que tomaba un palo del suelo, se lo ponía en el brazo izquierdo con una varita como si fuera un violín, y imitaba a un violinista mientras cantaba las alabanzas de Dios. Y en general todo esto, cuenta Celano, que solía terminar con un éxtasis de amor y de gozo. Empezaba cantando y terminaba sin poder decir palabra, totalmente absorto en el amor de Dios. Ese tipo de composición, que técnicamente se llamaba lauda, era la preferida para sus mensajes espirituales. En sus escritos encontramos varias de estas canciones místicas. Por ejemplo, las alabanzas a Dios, el saludo a la Virgen, el saludo a las virtudes, y algunas fueron insertadas justamente por él en los últimos capítulos de la Regla Nobulada. Porque Francisco, que había cantado a la vida antes de hacerse fraile, después de su conversión
recibió también la muerte cantando. Podemos decir que la alegría entraba en la pedagogía de San Francisco con sus hermanos. Y por eso él distinguía entre una verdadera y una falsa alegría. Veía muy bien que los hermanos dotados del arte de alegrar a los demás lo pusieran al servicio de la convivencia fraterna, pero no soportaba la bufonería, la chabacanería, la grosería. Él decía que la verdadera alegría no necesita manifestarse en risas destempladas, ni en un bullicio chabacán. Enseña San Francisco que la verdadera alegría nace de la pureza del corazón y se adquiere con el ejercicio de la oración. Y los frutos de esta alegría son el fervor, la diligencia, la prontitud, la preparación interior y exterior para ejercitarse alegremente en el bien, el servicio a los demás, porque si la alegría te pone en relación con Dios, tu corazón se vuelve como el de Dios. Y por eso dice en la admonición 20, bienaventurado aquel religioso que no encuentra placer y alegría, sino en las santísimas palabras y obras del Señor, y con ellas conduce a los hombres al amor de Dios con gozo y con alegría. Ay de aquel religioso que se deleita en las palabras ociosas y vanas, y con ellas conduce a los hombres a la risa. Francisco rechaza lo grotesco. Pero esa verdadera alegría, llevada a la perfección, está cimentada en el triunfo de la caridad y de la fidelidad a Jesús, especialmente en las penas soportadas por amor a Él. Cuando Francisco llama espiritual a esta alegría, no está expresando un concepto ascético convencional. Espiritual es porque el gozo es uno de los frutos del Espíritu. Y la alegría cristiana no solamente no excluye el padecimiento, sino que muchas veces la alegría cristiana justamente se nutre del padecimiento. No hay alegría más perfecta que la alegría que se puede tener aún en medio del dolor. Te invito a que encuentres en Jesús la fuente de tu alegría y a que lo hagas escuchando este canto de Marcos Witt. Tú me haces tan feliz. 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 Mi corazón se alegra en ti. Así de fácil. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Aleluya.
Jesús, me haces tan feliz. ¿Cuántos pueden decir amén? Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Y ahora una vez más, tú me haces. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra. Aleluya. Ahora sube el volumen. Tú me haces tan feliz. Tú, Señor, me haces tan feliz. Solamente tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra. Aleluya. 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 Jesús, me haces tan feliz. Jesús, me haces tan feliz. Jesús, me haces tan feliz.